El Cid, la leyenda. La historia del hombre que se convirtió en mito. Ahora que se acerca el momento de emprender mi última cruzada, la de rendir cuentas ante Dios, es tiempo de hacer balance de mi vida. Una vida excepcional, llena de aventuras, de victorias épicas, de lealtades inquebrantables. Pero también de guerras, de muerte y de traición. Una vida que jamás soñé cuando aún era un niño en el pequeño pueblo de Vivar, y que me llevó a alcanzar las mayores cotas de poder y de gloria. Pido a Dios benevolencia en la hora de mi juicio por haber dedicado mi vida a luchar en su nombre contra el infiel. Para hacer un juicio justo de la figura del Cid, de su vida y de los actos que en ella acometió, hemos de remontarnos muchos años en el tiempo, antes de que el propio Cid hubiera nacido. Nuestra historia comienza en el Reino de Castilla, durante el siglo XI. En esa época, la que hoy conocemos como España, no era más que una amalgama de reinos dispares, en la mayoría de las ocasiones enfrentados entre sí. Hasta el siglo VIII de nuestra era, la península ibérica estaba ocupada por los pueblos visigodos provenientes del centro y norte de Europa. En el año 711, guerreros musulmanes provenientes del norte de África derrotaban al último rey visigodo, Rodrigo, en la batalla del río Guadalete, dando comienzo así a la invasión árabe de la península ibérica. Los espadatarios del rey Rodrigo lucharon encarnizadamente contra los guerreros sarracenos, protegiendo a su señor en la batalla que se libró en el río Guadalete en el año 711. Desde ese momento, y durante los siguientes 8 siglos, los reyes cristianos se afanarían en la difícil tarea de recuperar el territorio perdido ante los musulmanes, en un proceso que pasaría a la historia con el nombre de la Reconquista. Y es en esa época convulsa donde nace una de las mayores leyendas de la Edad Media europea, el Cid Campeador. Rodrigo nació en la península ibérica en un momento en el que había bastantes reinos o taifas musulmanas y algunos reinos cristianos, como son el de Castilla, León, Galicia, Aragón o Navarra y los condados catalanes. Eran unos momentos complicados, ya que pues había una especie de lucha de poder de todos contra todos. Las taifas moras o musulmanas se habían relajado, ya no eran guerreras, no gastaban demasiado en su defensa o en su ejército y pedían a algunos de los reinos cristianos protección, para la cual pagaban unos impuestos o parias, y esos reinos cristianos les defendían de otras taifas, de otros musulmanes, de otros moros o de otros cristianos. Tenemos que partir de la idea de que los héroes de las epopeyas y gestas antiguas suelen ser fruto de la imaginación colectiva. Sin embargo, algunos tienen una base más o menos lejana en personas reales, cuyo mito las convirtió en figuras legendarias. Este es el caso de Rodrigo Díaz de Vivar. Aunque su biografía cruzó durante siglos mística y realidad, hoy podemos asegurar con toda certeza su existencia, ya que los historiadores nos han ido desvelando múltiples datos contrastados de su vida. La existencia de la figura de Rodrigo ha sido constatada, entre otras cosas, por la aparición de un autógrafo suyo en un texto dedicado a la Virgen María con motivo de la inauguración de la Catedral de Valencia, datado en 1098. En dicho documento podemos ver que se refiere a sí mismo como Ego Ruderico, yo Rodrigo, seguido por la palabra Campi Doctor, es decir, campeador. Pero en realidad, ¿quién fue este héroe legendario? ¿Y qué hay de cierto en toda su leyenda? En este documental vamos a centrarnos estrictamente en la figura histórica del llamado Cid Campeador, apelativo que deriva de la palabra árabe Sidi, señor,
y campeador, del latín campi doctor, o lo que es lo mismo, experto o vencedor en el campo de batalla, lo que nos da una muestra más de su carácter. Rodrigo nació a mediados del siglo XI, hacia el año 1045, y aunque no existe evidencia documental explícita sobre el lugar de su nacimiento, recurriendo a la narrativa histórica, podemos concluir que llegó al mundo en la localidad de Vivar, un pequeño municipio a escasos kilómetros de la ciudad de Burgos. Era hijo de Diego Laínez, del que se creía que era descendiente de uno de los jueces de Castilla, y de una mujer, de la que aunque se desconoce su nombre, sí se sabe que pertenecía al aristocrático linaje de los Álvarez. Siendo Rodrigo aún muy joven, entraría en la corte del rey Fernando I, señor de los reinos de Castilla, León y Galicia. Una vez en la corte real, pasaría a formar parte, en calidad de paje, del séquito del infante Sancho, que más tarde se convertiría en el rey Sancho II. Rodrigo trabaría una gran y profunda amistad con el que sería futuro rey de Castilla. Allí sería instruido en sus primeras letras de la mano de eruditos religiosos. De hecho, hoy está documentado que sabía leer y escribir, algo poco común en la época. También sería entrenado en el uso de las armas y formado en las técnicas de combate que debía manejar un guerrero de la época. Siendo aún adolescente, pero convertido ya en un guerrero que destacaba por su maestría en el combate, sería investido caballero de la mano del propio infante, a quien acompañaría en el que sería posiblemente su primer gran enfrentamiento armado, la batalla de Graus, en el año 1063, en la que Sancho acudió en auxilio del rey de la taifa de Zaragoza, Al-Muqtadir, aliado de Castilla, contra su enemigo Ramiro I de Aragón, batalla en la que el Cid empezaría a forjar su leyenda de luchador irreductible. A la muerte del rey Fernando I, su reino quedó repartido entre sus tres hijos. Sancho II, el primogénito, se convertiría en rey de Castilla, Alfonso VI, segundo hijo varón, en rey de León, y García II, el menor, pasaba a convertirse en el rey de Galicia. Sin embargo, la paz entre los tres herederos de Fernando duraría poco. Pronto empezarían las tensiones entre los hermanos, disputándose la supremacía sobre los reinos heredados a la muerte de su padre, que desembocarían, cómo no, en enfrentamientos militares. Sería durante estos enfrentamientos entre los tres reyes hermanos cuando el ya convertido en rey, Sancho II, que le profesaba una fe ciega, encumbraría a Rodrigo hasta los puestos de mayor responsabilidad de su corte, siendo finalmente ascendido al cargo de escudero real. Sería en las batallas de Llantada y Golpejera en las que Rodrigo jugó un papel destacado, cuando Sancho se adueñó de los reinos de sus hermanos, León y Galicia. Sería además en estas campañas militares en las que Rodrigo Díaz se ganaría el sobrenombre de campeador, es decir, guerrero en batallas a campo abierto. Tras la victoria sobre su hermano Alfonso, que huiría exiliado a Toledo, Sancho había conseguido finalmente reunificar de nuevo bajo una única corona los reinos de su padre. Pero la paz real no iba a durar mucho, ya que a finales del año 1072, su propia hermana, la infanta doña Urraca, al frente de un grupo de nobles leoneses descontentos con el reinado de Sancho, se alzarían contra él en la ciudad de Zamora. El tema principal con doña Urraca yo creo que es más bien, más que el personaje histórico, la figura que ha quedado para la literatura, ¿no? Como una mujer un poco pérfida, porque se supone que ordenó matar a su hermano Sancho durante el cerco de Zamora. Un hecho que en realidad no tiene demasiada base histórica, o por lo menos no la tiene muy clara. Pero lo importante en este tema de Urraca y del Cid en general
más que lo que ocurrió realmente es lo que ha quedado para la narrativa, ¿no? Que los personajes se han cargado de mito y Urraca ha quedado un poco como la mala de la película, la que hizo matar a su hermano Sancho para conservar el poder en Zamora. Don Sancho acudiría a sofocar la rebelión sitiando la ciudad con su ejército y con la ayuda de las tropas del propio Rodrigo, siempre leal a su señor. El sitio de Zamora costaría la vida al propio rey Sancho, que fue abatido por el caballero zamorano Bellido Dolfos. Con Bellido Dolfos ocurre un poco lo mismo que con Urraca o con el propio Cid, que es un personaje más literario que otra cosa. De hecho, probablemente ni siquiera existió. No hay mucho acuerdo al respecto, pero yo creo que es un personaje literario y es un arquetipo antiquísimo, el traidor que decide el destino de la guerra más allá del campo de batalla, ¿no? de una forma pues artera. Pero yo estoy con los que piensan que Bellido Dolfos es una invención, es un mito para engordar aún más toda esta trama histórica de la época del Cid. Este episodio militar es uno de los más recreados en cantares de gesta, crónicas y romances populares, por lo que es difícil aún hoy separar la información histórica de la legendaria. Rey Don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. 4 traiciones ha hecho, y con estas serán 5, si gran traidor fuera el padre. Mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real, que a Don Sancho han malherido. Muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Des que le tuviera muerto, metióse por un postigo. Por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era, doña Urraca, de cumplir lo prometido. La repentina muerte del rey hizo que Alfonso regresara de su exilio para ocupar el trono de su hermano muerto. Fue la muerte de mi señor, hermano y amigo, el rey Sancho, la que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Aunque era generalizada la sospecha de que tras la muerte del rey estaba la oscura y larga mano de su propio hermano Alfonso, nadie osaba decirlo en público. Solo yo, por el cariño que profesaba al que hasta entonces había sido mi señor, tuve el coraje de pedir cuentas al nuevo rey de Castilla. Y ese sería el inicio de mi calvario, pero también de mi gloria. Es bastante probable que Bellido Dolfos existiese y fuese un enviado de Urraca, la hermana de Sancho, ya que no estaba de acuerdo con las expectativas de su hermano de conquistar o de tener bajo su mando Castilla, León y Galicia. No sabemos si Bellido Dolfos se llamaba así, pero sí que hubo algún tipo de enviado o emisario que fue el que acabó con la vida de Sancho y cambió la historia de la península. Pese a que la tradición nos habla de las malas relaciones entre Rodrigo y el nuevo rey, Alfonso VI, como se nos narra en el famoso episodio conocido como La Jura de Santa Gadea, por el que Rodrigo obligó al nuevo rey a jurar públicamente que no tuvo participación alguna en la muerte de su hermano. El hecho de obligar a jurar a un monarca podía ser interpretado como una humillación, una ofensa, pero en realidad este suceso nunca ocurrió, y es en realidad un mito creado en el siglo XIII para ensalzar la figura del Cid y su preeminencia sobre todo un rey. Bueno, de la veracidad de la Jura de Santa Gadea no hay nada escrito, no hay documentación que digamos que eso fuera, que pudiéramos agarrarnos a esa documentación para decir que existió esa jura. Pero lo que sí es cierto que las leyes antiguas romanas tenían eso, era tal el caos que había de muertes
que el veneno y el cuchillo actuaban continuamente. Entonces, para librarse de esas matanzas, regicidios, pues se sacaron leyes. De momento quedaba el excomulgado el que incitara al regicidio, ¿no? El que aconsejara, incitara o pagara para que se le matara al rey, quedaba excomulgado de momento. Y luego tenía que jurar ante la corte o ante algo sagrado de que no había tomado parte ni directa ni indirectamente de ese regicidio. Bueno, pues así las cosas, claro, ¿quién va a hacer jurar a un rey? También había que arriesgarse, aunque era normal hacerle jurar cuando había una muerte violenta en un rey, había que hacerle jurar al que iba a ocupar el trono. En este caso era Alfonso VI, y en este caso el que había muerto era Sancho de Castilla, y los castellanos fueron allí a tomarle jura, como era costumbre. El rey Alfonso no se tenía que enfadar ni cabrear, porque era costumbre hacerle jurar en aquellos tiempos a los reyes si habían tenido parte en la muerte. Claro, había que echarse para adelante y tal, o el más noble de los castellanos, o el más cualificado, tenía que hacerle jurar entre todos los castellanos al rey. ¿Quién era en aquella época? Pues era Rodrigo Díaz, puesto que era almijier o alférez de Sancho. Ya rey, Alfonso contó activamente con los servicios de Rodrigo. Le procuró además matrimonio con su propia sobrina, la dama de su corte, doña Jimena Díaz, con la que Rodrigo tendría 3 hijos. Jimena Díaz, como se llamaba a causa de su matrimonio con Rodrigo, era hija de un noble asturiano y de Cristina Fernández. Probablemente se casó Rodrigo con Jimena por amor, ya que las arras son el documento que se hace con los bienes que el marido otorgaba a la mujer en el momento de su matrimonio. Las arras que le concedió a Rodrigo a Jimena eran muy superiores a las que las leyes de Castilla dictaban en aquellos momentos. Rodrigo se acogió a las de León y como mínimo cedió la mitad de sus bienes a su mujer. Le otorgó también el cargo de embajador en el reino taifa de Sevilla en el año 1079, con la misión de cobrar las rentas que le adeudaba el entonces rey árabe Al-Muqtamid. Todo esto nos demuestra que, contrariamente a la leyenda popular, las relaciones entre rey y vasallo eran por aquel entonces excelentes. Pero si esto era realmente así, ¿qué fue lo que causó la feroz enemistad que surgiría entre ambos? Pues esencialmente sus disputas tuvieron origen en razones políticas y militares. Tras 10 años de fiel vasallaje a su rey, Rodrigo decidió por iniciativa propia emprender una campaña militar sobre las tierras de Gormaz, en Soria, en manos cristianas que habían sido atacadas por musulmanes procedentes de la taifa de Toledo. Bueno, las relaciones entre cristianos y musulmanes en aquella época, pues podemos verlas a varios niveles. Tengamos en cuenta que es una época en la que la guerra es una actividad económica cotidiana. O sea, no era cuestión de si iba a haber guerra o no, sino cuándo llegaba, pero siempre la había. El saqueo de frontera y tal era constante y era parte del intercambio económico de la época. Yo creo que en el territorio cristiano sí se exacerbó más la diferencia e incluso la violencia ya por una cuestión política, porque en el momento en que el Islam español empezó a retroceder, los reinos cristianos necesitaban hacer mucho uso de la propaganda. Y como sabemos, por desgracia, los factores religiosos y raciales funcionan bien para eso, para promover, para hacer que la gente coja una espada o una lanza y vaya a la guerra, ¿no? El Cid había emprendido esta campaña de rescate a pesar de ser consciente de que el agresor, Al-Qadir, era un regente musulmán que contaba con la protección explícita del propio rey Alfonso. Las huestes del caballero castellano penetraron en los territorios toledanos de Al-Qadir
entregándose a una campaña brutal de saqueo de campos de cultivo y poblaciones de esta taifa. Alfonso VI, muy contrariado con la actuación de Rodrigo, pues los actos de su vasallo ponían en riesgo sus negociaciones con su aliado, el príncipe toledano, decidió condenarle al destierro, acusándole de deslealtad. De este modo, el noble castellano abandonó sus tierras y marchó al destierro en busca del señor a quien ofrecer sus servicios y su extensa experiencia en el terreno militar. Acompañado de sus hombres, el campeador abandonó Burgos por la puerta del Arco de Santa María. El cantar del mío Cid hace salir al Cid por este lugar después de haberse hincado de rodillas ante la antigua catedral románica y haberle rezado a Santa María. Acabada la oración, al punto cabalgaba. Salió por la puerta y el Arlanzón cruzaba. Más tarde se dirigió a San Pedro de Cardeña, donde se hallaba refugiada su esposa, doña Jimena, con sus 3 hijos pequeños, con el fin de poder despedirse de su familia. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Durante los primeros meses de su destierro, el Cid atravesaría las tierras de Castilla, haciendo alto en alguna de las plazas fortificadas más importantes de la época, como Peñaranda de Duero, frontera con las tierras musulmanas. Posteriormente, las huestes del Cid pasarían cerca de la villa de Atienza, a la que denomina una peña muy fuerte. Es muy posible que la Castejón a la que se refiere el cantar donde se alojó el Cid en su destierro sea en realidad la villa de Jadraque. Aunque su castillo es denominado del Cid, en realidad su construcción es muy posterior a la época de nuestro héroe, ya que fue edificado en el siglo XV por el cardenal Mendoza. A la mañana siguiente se ponen a andar. En la llamada Medina se iban a albergar. Aunque el cantar cita a Medinaceli como plaza castellana, en realidad fue territorio musulmán en vida de Rodrigo, ya que Medina, muy importante por su posición estratégica, no fue tomada por Alfonso VI hasta el año 1104, 5 años después de que el Cid muriera en Valencia. Algunos estudiosos creen que el autor del cantar, o uno de los autores, pudo ser de Medinaceli. Posteriormente emprendería camino a Barcelona, donde ofrecería sus servicios al conde Berenguer Ramón II, al que la historia conocería como el fratricida, por haber asesinado a su hermano Ramón. Finalmente, sin embargo, no se llegó a un acuerdo entre ambos, debido, al parecer, a una imposición de Berenguer Ramón, que lo ponía ante la posibilidad de, eventualmente, tener que luchar contra Alfonso VI, a quien él siempre reconoció como su señor. Allá va el Cid con toda su mesnada, tenía que salir con criados, guerreros, amigos, criados, no criados de fregar y de barrer, no, criados por él, de ahí degenera la palabra de hoy en día de criado, porque está el criado en tu casa. El criado por él le enseñó a manejar las espadas, él le enseñó a comportarse como un caballero. Bueno, pues así como decíamos, atraviesa toda la estepa castellana y va a Zaragoza y allí la acoge con los brazos abiertos el rey de Zaragoza, que ya le conocía y ya era amigo de él, y había luchado codo con codo en Graus y le conocía por su destreza y su valentía y el afecto que le tenían sus hombres. En Zaragoza
el Cid es feliz, ¿no? Allí manda los ejércitos, reestructura todas las defensas de Zaragoza y hace la guerra con los colindantes que le manda. Es una espada mercenaria, el Cid y sus hombres son mercenarios, ¿no? Luchan por dinero. Y aunque pudiera parecernos extraño que un caballero cristiano se pusiese al servicio de un rey musulmán, esto no era en absoluto infrecuente en aquella época, pues las cortes musulmanas se convirtieron a menudo en refugio de los nobles de los reinos cristianos del norte. Bueno, es significativo en la historia de Rodrigo, y es un hecho que ha sido siempre muy difícil de encajar con su figura como adalid, como héroe cristiano y ejemplo del caballero de la fe, ¿no? El hecho de que fue mercenario durante muchísimos años de los emires de Zaragoza y que en ese cargo se ocupó de derrotar ejércitos, sobre todo aragoneses, pero también castellanos. Y claro, ¿cómo encajas eso con la figura de un caballero cristiano? Seguramente en su época no costaba tanto, debía ser algo bastante normal. Incluso la aristocracia de los reinos cristianos admiraba el refinamiento de los musulmanes y adoptaban sus usos. Y el mejor ejemplo quizá lo tenemos en la abundancia del arte mudéjar, que además es el único estilo artístico genuinamente español, que es el reflejo de que, vale, sí, estamos derrotando a los musulmanes, pero nos gusta lo suyo, es como que es más bonito que lo nuestro. El Cid probablemente mientras estaba en Zaragoza vestiría a la usanza musulmana y quizá probablemente aprendió a hablar árabe, eso no lo sé, pero es plausible, estuvo ahí un montón de años, ¿por qué no? Y probablemente sin abandonar la fe cristiana sentía cierto respeto, cierta admiración por lo que veía en Zaragoza. Me imagino, comparado una ciudad como Zaragoza, comparada con lo que habría visto él en Castilla, pues claro, debía parecer muy, muy llamativo. Rodrigo fue un caballero fiel a los emires de Zaragoza mientras le pagaron. Al fin de cuentas era un mercenario y no tuvo mayores problemas en ese sentido. Entre los años 1081 y 1087, Rodrigo Díaz de Vivar combatiría bajo bandera musulmana en múltiples campañas militares, como las emprendidas contra el rey de las taifas de Lérida, Tortosa y Denia, contra Sancho Ramírez de Aragón o contra el propio conde Berenguer Ramón II de Barcelona. Rodrigo Díaz de Vivar tenía una relación buena con Al-Mustadir, que era el rey de la taifa de Zaragoza, ya que en algunas ocasiones había salido en su ayuda o había acudido en su ayuda por orden de su rey, primero de Fernando I y después de Sancho II, con lo cual en su destierro era un lugar natural que le acogiesen en Zaragoza y le pusiesen al frente de sus ejércitos. Posteriormente a la muerte de Al-Mustadir, sus hijos heredaron el reino y el padre Al-Mustadir lo dividió en dos. A uno le cedió Zaragoza y a otro le cedió Lérida. Rodrigo se quedó en Zaragoza y se vio obligado a luchar con el hermano de Al-Mustadir, y las relaciones pues eran buenas, era su general y permaneció en Zaragoza hasta que el rey Alfonso VI decidió que quería retomar otra vez las parias que habían dejado de pagar los zaragozanos debido a que se sentían protegidos con la presencia de Cid Campeador. A todos estos enemigos, Rodrigo, convertido ya en un gran estratega y militar, los derrota sin paliativos y en algunos casos incluso de forma humillante. Es muy probable que tras estas exitosas campañas, Rodrigo recibiera el apelativo popular de Cid o Sidi en árabe. Aún durante mi destierro, yo seguía rindiendo vasallaje a mi rey Alfonso. Como prueba de ello, diré que de cada una de mis conquistas enviaba tributo a Castilla. En cierta ocasión, recuerdo haber enviado a mi buen Álvar Fáñez con 100 de los más hermosos caballos aprehendidos, con sus hermosas sillas, sus frenos y con las espadas colgando de sus arneses. Ahora, con el buen juicio que me da el paso del tiempo, me pregunto si todo aquello no lo hacía buscando el perdón real que me permitiera volver a Castilla para poder reunirme con Jimena y mis hijas.
A la muerte del rey de Zaragoza, en 1085, le sucedería su hijo Al-Mustaín, a cuyo servicio siguió el campeador, pero por poco tiempo. En 1086, su antiguo señor, Alfonso VI, que había conquistado Toledo el año anterior, puso sitio a Zaragoza con la firme decisión de tomarla. Sin embargo, el 30 de julio de ese año, el emperador de Marruecos desembarcó con sus tropas, los almorávides, dispuesto a ayudar a los reyes andalusíes frente a los avances cristianos. Los almorávides a veces se les confunde con una dinastía, pero no es exactamente eso. Era más bien una secta de monjes guerreros de origen norteafricano que, bueno, como tantas otras, quiso recuperar la pureza del Islam y formar un gran imperio, y lo consiguió. Hizo un imperio bastante notable en toda la zona de lo que hoy es Marruecos, Argelia, hasta Mauritania incluso. Y bueno, pues lo que tienen los imperios es que buscan la expansión, y vinieron a España, a la península ibérica, mejor dicho, no tanto a ayudar a los reinos andalusíes como a asimilarlos y, a ser posible, también a conquistar territorio de los reinos cristianos. Eran combatientes muy duros, muy fanáticos, y un hueso realmente duro de roer, y coincidió con el momento histórico del Cid y permitió también darle lustre a su figura, claro, porque él se enfrentó a ellos y los derrotó, lo cual fue un suceso muy, muy llamativo en el momento, porque hasta ese instante no habían perdido realmente ninguna batalla los almorávides, y detuvo la expansión. No, tampoco los derrotó que los desbaratara, pero los frenó, y en cierto modo permitió que la reconquista siguiera adelante, sobre todo para Aragón, curiosamente, que es quien sacó mayores beneficios de las campañas del Cid y del Cid contra los almorávides. Lo curioso de los almorávides es que les ocurrió una cosa también es muy típica, ¿no? Llega la primera oleada como guerreros muy fanáticos, muy, muy creyentes, se instalan en Al-Ándalus y se refinan y se vuelven blandos. Y un tiempo después llega otra oleada de otros fanáticos distintos que les derrotan a ellos a su vez, los almohades en este caso. Ante la llegada de estas tropas provenientes de África, el rey de Castilla tuvo que levantar el cerco y dirigirse hacia Toledo para preparar la contraofensiva. Sin embargo, esta batalla se saldaría el 23 de octubre con una gran derrota castellana conocida como la de Sagrada. Apremiado por esta derrota, Alfonso VI pediría auxilio a sus aliados para hacer frente a la creciente amenaza almorávide. Y es entonces cuando, al parecer, se produce la reconciliación entre el rey cristiano y el Cid. Alfonso VI pudo haber perdonado a Rodrigo por un motivo estrictamente pragmático: la necesidad que tenía de reunir a caballeros y caudillos de gran valor militar, como lo era sin duda Rodrigo, con los que enfrentarse al nuevo poder que llegaba del norte de África. El campeador recibiría, pues, el mandato de expulsar del territorio valenciano a todos los aspirantes al dominio de la zona, bajo la promesa de poder adueñarse de todas las tierras que conquistase el Levante bajo el nombre del rey. El Cid cumpliría este mandato a la perfección, ganando para el rey y para sí mismo los territorios de Sagunto y Alpuente, lo que le permitió mantener y financiar a su propio ejército sin que el rey tuviera que aportar ni un solo sueldo. La restablecida buena relación entre el rey y el Cid, cimentada sobre los éxitos militares del segundo, pronto se truncaría nuevamente. Alfonso había acudido a defender el castillo de Aledo, ubicado en la actual Murcia, del cerco al que estaba siendo sometida por las tropas almorávides. Para ello, ordenó a Rodrigo que se reuniese con él, pero este, probablemente crecido por incipiente poder, avanzó solo, sin esperar a reunirse con el rey. A día de hoy todavía no sabemos muy bien si este hecho fue fruto de una mala coordinación entre los dos ejércitos o en realidad fue una desobediencia intencionada y explícita del caballero,
cuyos planes estaban cada vez más alejados de los de su rey. Ante esa afrenta directa, Alfonso decidió castigar a su vasallo, pero esta vez no solo con el destierro, sino también con la expropiación de todos sus bienes, algo que solo se hacía en casos de extrema traición. A partir de ese momento, el Cid pasaría pues a ser a todos los efectos un caudillo independiente, sin vasallaje ni rey a quien rendir cuentas, dueño y señor de su destino y el de sus ejércitos. El caso de Aledo depende mucho de cómo se analice. Se ha dicho que el Cid no acudió porque no le dio la gana, porque no quiso. Otros dicen que simplemente hubo un problema de comunicaciones y llegó tarde. Eso habría que estar en la piel de los protagonistas para saber qué ocurrió realmente. Yo personalmente pienso que fue más un malentendido porque el Cid no era un hombre que se escabullera de la lucha, entonces no tenía ningún motivo para no ir a la batalla. Pero las consecuencias que sí conocemos sí fueron importantes, porque efectivamente a Rodrigo le desposeyeron de sus bienes, le desterraron otra vez, y eso fue el disparador de la campaña al final sobre Valencia, que tuvo unas consecuencias históricas notables, porque bueno, arrebató una ciudad muy importante a los musulmanes, supuso una quiebra en la ofensiva de los almorávides, que hasta ese momento no se habían podido detener, y fundamentalmente le facilitó mucho las cosas a Aragón en su expansión hacia el sur, que hasta ese momento estaba muy parada. Y después de los episodios de Valencia y la serie de batallas que hubo en toda la región, es verdad que esa parte de las taifas que había resistido muy bien hasta ese momento quedó muy debilitada. La ruptura con el rey Alfonso fue percibida como una posible debilidad de Rodrigo por sus enemigos, tanto moros como cristianos, quienes aprovecharon para atacarle. La respuesta del de Vivar fue contundente, derrotando a todo aquel que desafió su hegemonía, lo que le sirvió para consolidar sus fortalezas en Levante. A raíz de estos hechos, el Cid se convirtió en la figura más poderosa de todo el territorio oriental de la península, estableciendo un protectorado sobre Levante que tenía como áreas que habían de rendirle tributo a Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Xérica, Segorbe y Almenara. Ante el enorme poder y riqueza que empezaba a atesorar el caballero, en mayo de 1092 Alfonso VI decidió apropiarse por la fuerza de Valencia, para lo que selló alianzas con otros líderes regionales, entre los que se encontraban Ramón Berenguer, Sancho Ramírez y la flota de Génova y Pisa. Frente a este ataque combinado orquestado por su otrora rey, la victoria del Cid, genio militar indiscutible, fue inapelable y su venganza terriblemente cruenta. Arrasó las tierras de Calahorra y Nájera e incluso llegó hasta la ciudad de Logroño, sembrando el terror a su paso. La repercusión de su derrota a manos del que había sido su vasallo en el ánimo del rey Alfonso fue inmediata. Escribió al Cid una carta perdonándole y reconociéndose a sí mismo como culpable de sus desavenencias. Y por fin llegó lo que tanto ansiaba, el perdón de mi rey y señor. Ante eso, yo no podía hacer otra cosa que clavar mis rodillas y mis manos en el suelo y poner a su servicio mi espada y todas las de los que conmigo estaban. Se avecinaban sin duda tiempos difíciles, y en esos momentos debíamos estar unidos de nuevo defendiendo la causa de la cristiandad. Tras la sucesión de victorias y conquistas llevadas a cabo por Rodrigo, ya ninguna fuerza cristiana se podía oponer al Cid, y solo el potente imperio almorávide, por entonces en la cima de su poderío militar, podía hacerle frente. Fue precisamente la amenaza almorávide lo que definitivamente llevó al Cid a dar un paso más en sus ambiciones en Levante. Superando la idea de crear un protectorado sobre las distintas fortalezas de la región, decidió conquistar la ciudad de Valencia para establecer su señorío hereditario no sometido a ningún rey cristiano.
Tras hacerse con Valencia sin necesidad de emprender combate, el Cid fue tomando plazas por todo el Levante, imponiendo el cobro de grandes cantidades de dinero en concepto de tributos. Para hacernos una idea del capital que fue recaudando Rodrigo, diremos, por ejemplo, que recibió 50.000 dinares por Denia, Tortosa y Lérida, por Alpuente 10.000 y, el más importante, 52.000 dinares por Valencia. Gracias a todas estas conquistas, el Cid controlaba prácticamente todas las tierras de Levante. Era tal la fama del Cid y de sus mesnadas, las más numerosas y valientes de toda la península, que a ellas se les sumaban hombres procedentes de remotas partes de Europa y África. En el otoño del año 1092 se produce una sublevación en Valencia, encabezada por el cadí Ben Jafá, quien por las armas depone al visir nombrado por el propio Cid. Al conocer la noticia, el campeador, encolerizado, regresó de inmediato a Valencia y puso cerco a la ciudad. Los rebeldes sitiados solicitaron refuerzos a los almorávides, quienes enviaron un ejército en su ayuda. Sin embargo, a 20 kilómetros de Valencia, este ejército, viendo la situación de clara inferioridad, decidió retirarse dejando a la ciudad sola a su suerte. Tras esta huida, ya no recibirían los árabes valencianos auxilio externo alguno, por lo que la ciudad empezó a sufrir las consecuencias del desabastecimiento producto del sitio al que estaban siendo sometidos. Finalmente, Valencia capitularía ante Rodrigo el 15 de junio de 1094. Desde entonces, el caudillo castellano adoptaría el título de Príncipe Rodrigo el Campeador. En represalia por la sublevación, Ben Jafá fue quemado vivo por el Cid, que se vengaba así de que asesinara a su protegido, aplicando el rito derivado de una antigua costumbre islámica. Tras la toma de Valencia, volví a enviar a mi más fiel emisario, Álvar Fáñez, a Castilla, llevando con él una quinta parte de cuantioso botín que encontramos a nuestra llegada a la ciudad. Álvar Fáñez, Áñez o Yáñez es otro añadido al mito del Cid. El personaje existió realmente, era un importante capitán del ejército castellano, pero la verdad es que nunca fue el lugarteniente ni la mano derecha del Cid. De hecho, incluso puede que no coincidieran casi nunca. Incluso puede que ni siquiera se llevaran bien. Pero el poeta que compuso el cantar, por algún motivo, los quiso poner a los dos grandes capitanes de la época, los quiso poner juntos y subordinó a Minaya al Cid. Pero eso fue una ocurrencia del poeta, porque realmente Álvar Fáñez hizo su vida, hizo sus guerras y sus campañas, él sí por Castilla, y realmente su relación con el Cid fue, si la hubo, fue muy puntual y muy ocasional. Pero a pesar de haber sofocado inicialmente la revuelta en el Levante, la presión almorávide no cesaba. Solo unos meses más tarde, a mediados de septiembre, un nuevo ejército al mando de Abu Abdalá, sobrino del emperador Yusuf, llegaría hasta Quart de Poblet, a 5 kilómetros de la capital levantina, y la sometió a asedio. Pero nuevamente fueron derrotados por el Cid en una cruenta batalla campal. Rodrigo Díaz de Vivar ganó todas las batallas a las que se enfrentó, probablemente por eso le llaman el no vencido, y esta no fue una menos. Efectivamente, llevaba a Valencia asediada algún tiempo, estaban en época de Ramadán, y llegó un momento en que ya el asedio empezó a endurecerse, y aunque Rodrigo Díaz de Vivar se supone que había pedido ayuda al rey Alfonso VI, no había tiempo a que llegase, con lo cual, como en todas sus otras batallas, inventó una estratagema, una estrategia para ganar la batalla y deshacerse con el asedio. Con sus ejércitos salió por la noche por la zona sur de Valencia, que no estaba asediada, no estaba vigilada por los almorávides,
y dando un amplio rodeo se situó en la parte trasera de sus ejércitos y sus campamentos. A la mañana siguiente, como había ordenado, un grupo de soldados salió de Valencia para hostigar a los moros y que estos les persiguiesen. El grueso del ejército moro salió, almorávide, salió en persecución de estos caballeros que habían salido de Valencia, y en ese momento Rodrigo Díaz de Vivar, con estandartes de su rey, que no era realmente el que estaba atacando, atacó por la retaguardia a los campamentos almorávides, y estos, pensando que eran el grueso del ejército cristiano, salieron huyendo despavoridos. De esta manera ganó la batalla prácticamente sin bajas cristianas, aunque creo que con muchas bajas almorávides, y los echó al mar. Fue otra de sus batallas, quizá una de las más importantes y conocidas, puesto que se produjo allá en Valencia, y que se ganó con la estrategia y la planificación y no con la fuerza. De nuevo, a finales de ese mismo año, nuevos disturbios ocasionados por musulmanes convencieron al Cid a fijar su residencia permanente en Valencia, más concretamente en el Alcázar, así como a disponer de la mezquita para ponerla bajo la advocación de Santa María. A principios de 1097 se produciría la última expedición almorávide en vida de Rodrigo, comandada por Muhammad ben Tashufin. Esta nueva incursión desembocó en la batalla de Bairén, de la que una vez más saldría victorioso el caudillo castellano, esta vez con ayuda de las huestes aragonesas del rey Pedro I, con el que Rodrigo había firmado alianza en 1094. Esta victoria le permitió proseguir con sus conquistas por todo el levante de la península. Así, a finales de 1097, el campeador ganó la plaza de Almenara y en junio de 1098 logró ocupar la poderosa plaza de Sagunto, que reforzaba notablemente su dominio en aquellas tierras. La intensa actividad guerrera de Rodrigo y las secuelas de las graves heridas padecidas años atrás en la batalla de Daroca mermaron ostensiblemente su salud, al punto de que meses después de la rendición de Valencia, su deterioro físico era patente. También había ayudado a este declive la muerte de su hijo Diego en la batalla de Consuegra, 2 años antes, muerte que le había sumido en una profunda tristeza. Dios, a quien con tanto ahínco había querido siempre servir, me quitó demasiado pronto lo que más quería. Con Diego se fueron mis ganas de vivir, la continuidad de mi obra y mi apellido. Ya no me quedaban fuerzas ni ilusiones para batallar, mas aún presintiendo que el final estaba ya cerca. Efectivamente, fue una paradoja, ¿no? Porque el Cid, invicto en 1000 batallas y con heridas, eso sí, pero no muy graves, y el hijo, la primera vez que va a combatir, la primera batalla, muere. Muere, pues, además, defendiendo al rey Alfonso VI con sus espadatarios. Alfonso VI logra salvar la vida con un espadazo en el muslo cosido a la silla de su caballo, o sea que también se llevó lo suyo. Pero perdieron la batalla, ¿no?, contra los almorávides. Para el Cid supuso un golpe muy duro, porque era sus esperanzas. En aquella época, tener un hijo era tu continuidad, que tu apellido sobreviviera a los atabares de la historia y la casa que fuera esa, la tuya, la de Díaz. Entonces, para él fue un golpe muy duro. Eso, unido a un montón de heridas que tenía y que pues sufrió un declive muy profundo, incluso físicamente, mentalmente y físicamente. Pero en contraste con todos los héroes de todas las poesías y de todas las cantares y de todas las trovas que había en la época en toda Europa, él muere en la cama, tranquilamente, en todas las trovas y ensalzando a los héroes, los ponen que han luchado con 300 enemigos él solo y ha muerto combatiendo. El Cid no, muere tranquilo, relajado, alrededor de los suyos. La de Sagunto sería su última conquista. Apenas un año después, hacia mayo de 1099, el Cid moría de muerte natural en Valencia cuando contaba con 55 años de edad, algo normal en una época en la que la esperanza de vida eran 50 años.
Su esposa, Jimena, se convertía así en señora de Valencia. Durante unos años, la viuda de Rodrigo consiguió defender la ciudad de los musulmanes, gracias a la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III. Pero en mayo de 1102, ante la imposibilidad de defender por más tiempo el Principado, la familia y la corte del Cid, abandonaron Valencia con la ayuda del rey Alfonso VI, no sin antes aplicar la táctica de tierra quemada, desvalijando e incendiando la ciudad antes de partir. Valencia fue conquistada al día siguiente de su salida por los almorávides y permaneció en manos musulmanas hasta el año 1238, cuando sería definitivamente reconquistada por el rey Jaime I. En cuanto al cuerpo de Rodrigo, doña Jimena lo llevó consigo tras el desalojo e incendio cristiano de la capital levantina y lo enterró en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. En 1808, durante la Guerra de la Independencia, los soldados franceses profanaron su tumba, pero finalmente, y tras diversos traslados, desde el año 1921, sus restos reposan junto con los de su esposa doña Jimena en el crucero de la Catedral de Burgos. Llegaba así al fin de mis aventuras, las de un simple guerrero que de infanzón pasó a ser alférez, de alférez a señor y de señor a leyenda, y que puede decir, lleno de orgullo, que a pesar de no nacer de sangre azul, sus nietos llegarían a ser reyes. Tras su muerte y durante los siglos venideros, la figura del Cid se fue agrandando, dando paso a innumerables leyendas, muchas de ellas sin base histórica, sobre su vida y sus campañas militares, que pronto arraigaron en la cultura popular. A ello contribuyó especialmente un género literario, la poesía épica, y especialmente el Cantar del Mío Cid, obra anónima escrita alrededor del año 1200, es decir, 100 años después de la muerte del Cid. Se trata de una obra compuesta de 3.730 versos que relata las hazañas heroicas inspiradas libremente en la vida del caballero castellano, y lo que en él se cuenta, aunque con tintes de ficción, refiere en realidad los episodios históricos más relevantes de su vida. En el poema se magnifican sus hazañas para crear la figura del héroe que ha llegado hasta nuestros días. El Cantar de Mío Cid no es que forme parte de la leyenda del Cid, es que el cantar es la leyenda. El cantar unido a una serie de poemas y romances es el que forma esta figura que al final, más que histórica, es muy literaria y muy mítica. El Cid es el arquetipo del caballero cristiano y del caballero castellano. Es un elemento propagandístico de primer orden para el reino de Castilla. Entonces, en ese sentido, el cantar es sobre todo una gran obra de propaganda, una propaganda muy, muy hermosa, muy bien hecha, que mezcla elementos históricos con invenciones y con medias invenciones, pero lo hace bien, lo hace con talento. Es una obra que luego se ha utilizado posteriormente, incluso muy posteriormente, para añadir más mito a la formación de un espíritu nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que el Cid es un héroe castellano, luego se convirtió en un héroe español y ha sido muy, muy utilizado en ese sentido propagandístico, pero tiene lógica, porque ya desde el principio la figura del Cid como personaje literario ha sido sobre todo un elemento de propaganda política que justifica pues, la misma existencia de un reino, su expansión, su formación. No es algo exclusivo de Castilla, por supuesto. En la historia siempre se hacen estas cosas, crear un héroe nacional que encarne los valores que supuestamente tiene esa nación. Además del Cantar de Mío Cid, los otros 3 textos de su género que han perdurado y que nos hablan de las andanzas del héroe castellano son Las Mocedades de Rodrigo, con 1.700 versos,
el Roncesvalles, de unos 100 versos, y una corta inscripción de un templo románico conocida como Epitafio épico del Cid. El Cid se erigió, pues, más como personaje literario que real, modelo del perfecto caballero con el que arengar a los cristianos para conquistar territorios a los reinos musulmanes. De todas las leyendas que han llegado hasta nuestros días, a la ya mencionada de la Jura de Santa Gadea, se le añaden otras como las que hace referencia a su triunfo en una batalla, después de muerto, y que nos narra cómo una mañana, mientras Rodrigo reconocía el campo de batalla sitiado por el enemigo musulmán, una flecha perdida le alcanzó, y el Cid cayó herido de muerte. Sabiendo de su propio final, aún tendría el valor para indicar a sus hombres una última estratagema. Ordenó que embalsamaran su cuerpo y que, ya muerto, cabalgara sobre su caballo Babieca en la siguiente batalla, comandando a sus tropas. Toda la noche, continúa la leyenda, sonaron los tambores moros para animar a los combatientes, seguros de la victoria, sabedores de que el Cid había sido abatido. Al amanecer, se abrieron las puertas de Valencia y por ellas salieron a galope todos los caballeros cristianos que había en la ciudad, con el Cid a la cabeza. Sus hombres le habían vestido, ceñido sus armas y montado sobre su caballo. Las tropas árabes quedaron sorprendidas viendo al Cid montando en Babieca cabalgando hacia la batalla, cuando le creían muerto. Fue tan grande el miedo que cundió entre las tropas que huyeron presa del pánico, creyéndole inmortal. De esta forma, el Cid campeador había ganado su última batalla. Otro de los episodios populares sobre la figura del Cid es la de la afrenta de Corpes. En él se narra cómo los infantes de Carrión, nobles de origen castellano, pidieron al Cid la mano de sus hijas. Este, satisfecho por la alianza política que esto suponía, aceptó de buen grado. Sin embargo, al llegar a Valencia, los infantes dieron muestras de cobardía al no querer enfrentarse a los musulmanes que sitiaban la ciudad. Cobardía que quedó demostrada una vez más al asustarse de un león amaestrado propiedad del Cid. Este, prosigue la leyenda, lo cogería del cuello y lo llevaría hasta su jaula, entre las risas de sus tropas y la vergüenza de los infantes. Estos, humillados, pidieron trasladar con ellos a las hijas del Cid a Castilla para desposarse allí con ellas, pero siempre, según la leyenda, lo que en realidad pretendían los de Carrión era vengarse del Cid por estas afrentas públicas. En un robledal llamado de Corpes, azotarían a las jóvenes y las abandonarían allí a su suerte atadas a un árbol. Quiso la fortuna que fueran socorridas por un caballero del séquito de los infantes, primo del Cid. Rodrigo, al enterarse de la afrenta, retó a duelo a los infantes, venciéndoles y restituyendo su honor mancillado. Finalmente, las hijas de Rodrigo, cuyos nombres eran María y Cristina, se desposarían con los infantes de Navarra y Aragón, dato este corroborado por la historia. Pienso que la realidad es que sus hijas se casó, una con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, y la otra con Ramiro de Navarra, o sea que me parece que lo de los condes de Carrión es un mito. La leyenda acompañaría al Cid e incluso a sus objetos personales, sus armas o sus animales. Tal es el caso de los nombres de sus espadas, Tizona y Colada, o el de su caballo, Babieca. Todas estas leyendas consiguieron que la figura del Cid fuera considerada a través de los siglos como la de un auténtico superhombre, modelo de reyes y caballeros cristianos en la Edad Media. Su fama llegaría a ser tal que en el siglo XVI se produjo incluso un intento de canonizarlo. Los reyes católicos, Felipe II e incluso el franquismo, no dudaron en utilizar la figura del Cid como modelo transmisor de valores patrios y católicos. El 24 de julio de 1955, el general Franco inauguró en Burgos el monumento a Rodrigo Díaz de Vivar,
entre una parafernalia propia de las dictaduras. En el discurso que pronunció no dudó en afirmar que el Cid representa el espíritu de España y encarna todos los ideales patrios. La figura mítica del Cid, no la real, la figura creada por la literatura y la historiografía, puede encarnar ciertos valores de cierta España, pero obviamente no representa ni a todo el país, ni a todos los españoles, ni a todas las épocas que ha tenido este país a lo largo del tiempo, porque es un país que ha cambiado mucho con los siglos. Pero claro, todos los estados necesitan mitos y necesitan héroes para justificarse, son símbolos a fin de cuentas que intentan representar lo que se supone que es ese país. El Cid es uno de esos símbolos y se ha usado mucho, pero mucho en un sentido propagandístico. Lo que podemos decir es que en parte es personaje real, en parte es personaje literario, y eso ya no tiene arreglo, es así, es su figura, fuera él como fuera, la persona de Rodrigo Díaz de Vivar, ya está totalmente impregnado del mito literario e histórico, y tampoco pasa nada porque sea así. 900 años después de su muerte, el campeador sigue siendo objeto de controversias. A veces es presentado como un mercenario ávido de riquezas y de gloria que aplicó con extraordinaria dureza la guerra y la venganza. Otras, como un caballero leal y honorable, fiel a su rey, a su reino y a sus ideales. En cualquier caso, el Cid continúa enclavado en el imaginario popular, sin que seamos capaces de saber cuánto de realidad y cuánto de ficción hubo en la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Y quizás deba seguir siendo así para siempre.